Vamos a conversar de este tema con Ricardo Valdés, exministro, viceministro, ex viceministro del Interior. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. A ver, hemos visto el relato de los hechos en paralelo del Ministerio Público y de la policía. Y algo no cuadra claramente, porque mientras que el equipo de seguimiento que supuestamente acató inmediatamente el pedido del Poder Judicial para hacerle seguimiento y videovigilancia al ministro dice, no lo pudimos ubicar, está inubicable. El ministro estuvo dando audiencia, o sea, atendió una audiencia al Ministerio Público el 1 de mayo y luego también estuvo, digamos, durante 2 días estuvo perfectamente visible, ubicable. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿a dónde miramos? Porque entiendo además que el pedido de detención efectiva va a otra dirección, a otro departamento, digamos, de la policía, y que la videovigilancia la ejercía otra unidad diferente, pero... O sea, ¿cómo deslindamos a quién le correspondía a quién y dónde recaen responsabilidades? La policía tiene todo eso absolutamente organizado en función a un protocolo. Y cada una de las diferentes instancias informan a sus jefes y ellos informan, obviamente, al comandante general de la policía. Sobre todo si se trata de un caso importante, ¿no? Y este es un caso importantísimo porque ya se venía discutiendo, ya estaba la orden, digamos, del Ministerio Público de abrir la investigación también y ampliar la investigación hacia el presidente Castillo. Parte importante de esa pieza era el ministro de Transportes y Comunicaciones. Mire, la experiencia en el sector interior, tantas veces habiendo estado ahí, es que obviamente esa información era absolutamente relevante y estaban todas las señales encendidas para saber exactamente qué podía ocurrir. Entonces, me parece inverosímil el que no haya estado informados los jefes y que los jefes no le hayan informado al comandante general. Ya la propia policía ha reconocido que la DIRIN estaba al tanto, también que la DIRCOCOR estaba al tanto. La DIRCOCOR es corrupción, la DIRIN es inteligencia de la policía. Y estoy seguro que la DIGIMIN, que es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio, también estaba haciendo su trabajo. Otro que no se menciona, porque una manera de ocultarnos la verdad es dándola incompleta, es que también el señor Silva tenía protección policial. Y la protección policial protege e informa sobre los movimientos de la gente. Cuando yo he tenido protección policial, informaba y había un registro, un informe de a dónde ir, etcétera. ¿No? Entonces, exactamente eso ha ocurrido y el señor Silva ha tenido protección policial hasta el día que pidió que se la quite, que fue el 6. Entonces, con la orden de detención preliminar, él ha estado con protección policial. Y ahí, obviamente, hay, sí, contradicciones que tiene que aclarar el comandante general de la policía, sin lugar a dudas. Ya el solo hecho de que pidiera que se le retirara el resguardo policial tendría que haber sido un indicio más para asegurar la videovigilancia y no levantar la guardia, ¿no? Porque ya para ese entonces se conocía la transcripción de este video. Pero además está este tema de que dicen que sí iniciaron videovigilancia, pero que el sujeto la persona no estaba ubicable, no la encontramos. Ahí nos están mintiendo, porque si recién el 6 pidió que se le retirara la vigilancia policial, quiere decir que su propio cuerpo de seguridad debiera haber estado reportando. Entonces, ¿quién está mintiendo? Esto es gravísimo. Bueno, de relevo de pruebas, el señor exministro de la escolta el 6. Eso significa que ha tenido vigilancia policial hasta el mismo 6. Claro. Cuando el 4 ya detectó. Entonces, es decir, creo que eso lo tiene que aclarar el comandante. Importante en términos de la responsabilidad operativa es la responsabilidad política, y eso responderá al ministro Sanmanche exigirle al comandante una respuesta coherente, porque a él lo está dejando muy mal parado. Al comandante general y claramente por un tema político al ministro del Interior que tiene 2, 3 semanas en el cargo, no más, ¿no es cierto? Sí, él está ahí desde el 22 de mayo. Desde el 22 de mayo. Ok, pero además esto dentro del contexto de otros funcionarios
o familiares cercanos familiares directos del presidente Pedro Castillo, fugados. El que un personaje que está inmerso en una investigación pase a la condición de clandestino, de prófugo de la justicia, no uno, no dos, ahora estamos hablando de 4, Pacheco, Silva y los 2 sobrinos del presidente. ¿Qué nos dice? O sea, uno dirá, pero hay que la presunción de inocencia, ¿no? O sea, se va a reclamar la presunción de inocencia y la persecución política, probablemente, o no se está respetando el debido proceso porque los quieren sin pruebas meterlos a la cárcel preventivamente y eso atenta contra sus derechos fundamentales. Me parece importante, Pamela, que menciones el contexto, porque el contexto hay que mirarlo, vamos, desde diciembre. Ajá. Cuando Bruno Pacheco era secretario general y una investigación del Ministerio Público acerca de la investigación que se encuentra abierta a 5 generales que obtuvieron eventualmente su ascenso comprando. Entonces, y ahí, de una forma, lo que dice lo que dijo en el Congreso el subcomandante general, el teniente general Bueno, señaló que ahí existía una suerte de, ¿cómo puedo decirlo?, de la configuración de un circuito o círculo de seguridad para el entorno presidencial, porque tenemos a generales que habían llegado a esa posición de mala manera. Entonces, una observación que yo quiero hacer es que hay que mirar dónde están estos generales que están investigados por el Ministerio Público, y están en la zona de frontera, están en Tacna y están en Tumbes, cada uno de ellos. Y hay otras 2 zonas que también tienen fronteras con otros países. Eso es un punto que espero que no se le esté escapando del radar al actual comandante general de la policía, porque sería realmente grave que salgan por la frontera el señor Pacheco, que le deben algún favor, por ponerlo de alguna manera, ¿no? A ver, quiero hacer entonces una precisión aquí, si me permite. Entonces, en este proceso de ascensos, que efectivamente, no olvidemos, los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas denunciaron haber recibido presiones. Y la defensa ha dicho, bueno, pero al final no se ascendieron a los que el presidente había recomendado. Incluso el propio presidente entró al proceso como a enterarse de cómo iba y hablar y Pacheco, ¿no?, en representación de Castillo, presionaba para 2 o 3 nombres en particular. Pero, digamos, lo que usted nos está diciendo es que en este proceso de ascensos ascendieron irregularmente, digamos, y por estas presiones, estos generales que hoy están en frontera. Son 2 procesos distintos. Ya. Uno es Fuerzas Armadas, sí, y el otro es Policía Nacional. ¿Ya? Sí. En la Policía Nacional, el subcomandante general Bueno, en funciones en esa época, él sale y él denuncia que hay al menos 5 coroneles que ascendieron por el ascenso. Sí, correcto. Se requiera su informe del Congreso de la República y en febrero el Ministerio Público tiene investigación a estos 5 generales que actualmente en funciones, de los 4 están en departamentos que tienen frontera. Son Tumbes y Tacna, que son las fronteras importantes, donde están estas 2 generales que están siendo investigados por el Ministerio Público por haber recibido esta suerte de favor, digamos, entre comillas. Bueno, y están Cajamarca, que es la zona, digamos, directa del presidente, también Ucayali, que tiene frontera por selva, ¿no? Entonces, ya hay otro general que está en una zona muy importante que es Apurímac. Entonces, ahí hay un tema que, insisto, no se le puede escapar al comandante general de la policía, porque ahí hay ropa tendida, pues. Y hay que tener mucho cuidado con esta suerte de pagos de favores. Y hablando de ello, no hay que olvidar que el general Tiburcio, que entró al inicio de febrero, a los 3 meses lo sacan por el general Vera, y el general Tiburcio lo saca porque 5 días antes de que jure el ministro, él había lanzado la alerta roja en Interpol para que en caso salieran del país uno de los sobrinos del presidente, el otro ya está en otra condición. Y el señor Pacheco, pues fueran detenidos en el exterior. Entonces, eso, lo que se sabe, irritó al presidente, el presidente decidió cambiarlo, y eso lo sabía el ministro, porque fue el primer acto del ministro, fue firmar el cambio del comandante general de la policía.
Entonces, el que lo está reemplazando, yo no sé si tiene una comunicación directa con el presidente de la República y está bateando al ministro. No lo sé. Sea como fuere, todo este proceso huele mal, sabe mal y luce mal. Y aquí hay algo que requiere explicaciones. Es gravísimo lo que nos cuentas, porque siempre hay que unir los puntos para ver la figura. Y entonces ahora estamos un poco entendiendo cómo estos cambios se suceden luego de que empiezan a publicarse las denuncias sobre la presunta corrupción en el entorno presidencial. Cuando teníamos lo de Karelim López, en realidad, y esa primera intervención del Ministerio Público en Palacio de Gobierno, y se encuentran los $20.000. Esos son los albores de esto que ha crecido y que ya ha hecho suyo el Ministerio Público para el presidente, los ministros y los congresistas, y para los funcionarios, la fiscal Carla César Narro, ¿no? Y entonces uno va entendiendo lo que en su momento decían, pero ¿por qué si a los 3 meses entró el general Tiburcio? ¿Por qué lo cambian? ¿Cuál es la motivación real? Y no se explicó. Y entonces No, pues ahora se explica, ¿no? Y claro, y también la denuncia del general Bueno, ¿no? De los ascensos irregulares y las colocaciones estratégicas. O sea, esto nos habla de, no lo puedo afirmar, pero de una organización que ha planificado, que está planificando sobre la marcha su huida. Claro, es que policialmente tan importante es el operativo de ingreso como el operativo de salida. Y hay que garantizar la salida. Y una forma de garantizar la salida es justamente teniendo gente de confianza, digo yo hipotéticamente, ¿no? Claro. En la frontera. Claro, entonces, digamos, lo conocido hasta el momento, estos audios de Villaverde con Pacheco hablando de cómo se iban a repartir el poder, cómo ingresar a tal o cual ministerio, el audio en el que le entrega los 100.000 soles al exministro Silva, todo esto configura la operación la operación de una organización criminal. Bueno, mire, esto lo dice el propio fiscal de la Nación. O sea, está siendo procesado por organización criminal y están señalando al presidente de la República como el cabecilla de esa organización criminal. Entonces, creo que lo que estamos conversando ahora, en términos de que si se fue, cómo se fue, por dónde se fue, y hay una serie de medias verdades, porque hay cosas que no se están aclarando, como por ejemplo la protección policial hasta el día 6, en que el propio ministro pide que se la quiten. Si pide que se la quiten es porque la tiene, ¿no? Y si la tiene, entonces se está informando a dónde está. Entonces ahí hay realmente contradicciones que tiene que aclarar pues el comandante general. Y el ministro es el responsable político, lo quiera o no lo quiera, eso es así. Correcto. Eso es, y yo sé que le puede molestar que se le diga que es el responsable político, que recién ha entrado, pero es así. Él aceptó ese encargo y se metió en un gobierno teniendo a un presidente investigado por el fiscal de la Nación. Entonces tiene que aceptar su decisión de integrar este gobierno con un ministerio del Interior que es una papa caliente. Aceptó reemplazar al general Tiburcio por el general Vera, pasó por el aro, le aceptó al presidente, entonces es el responsable político. Correcto. El ministro y ya no, eso es lo que ha pasado. De repente se le escapó de las manos, de repente lo va a ir pasear, o de repente en efecto no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, pero por angas o por mangas, ya sea porque se lo pasearon o porque sí tenía conocimiento, es insostenible en el cargo. El presidente Pedro Castillo, como hemos conversado, ya tiene una investigación preliminar abierta. El Poder Judicial le ha dicho a su abogado, no al lugar tu reclamo para frenar las investigaciones, se va a ir al Tribunal Constitucional. El presidente puede reclamar que todas estas cosas, estos cambios, que hoy usted nos está abriendo los ojos, ¿no? Sobre todo tenía una razón de ser, ¿no? Todo tenía una razón de ser. Veían que empezaban a salir las pruebas y sospechaban que estamos hablando en el terreno de la hipótesis, tratando de ponernos en la cabeza de quienes se saben descubiertos y que entonces van a seguir saliendo pruebas en su contra y tienen que preparar la huida. Y ahí vienen los cambios en la policía. El presidente no es ajeno a esto. O el presidente puede decir, no es ajeno. Bueno, a mí me presentan la lista de ascensos y yo confío en mi ministro, ¿no? Confío en el director general de la policía y yo apruebo.
puede escudarse en eso? Porque el presidente siempre suele responder, no sé, desconozco, yo confío en mi gente y me está traicionando. En algún momento dijo que fue traicionado por gente en la que confió para responder de determinada manera. Sí, el presidente no es ajeno a nada de lo que ha ocurrido. Yo me voy inclusive un poquito más atrás. Ya Ajá. hemos explicado lo que pasó en diciembre. Hemos explicado ya todo este problema que deviene de estos nombramientos irregulares según el Ministerio Público y el propio comandante, su comandante general. Bueno, pero hay que recordar también que 6 meses antes, en julio, también se te intentó tomar posesión de ciertas unidades importantes como la División de Investigación de Alta Complejidad, como la Dirección contra el Terrorismo, cuando todavía había paz y unión en Perú Libre, pero Ajá. habían varios investigados por el tema del terrorismo, Sí. cuando se quiso también manejar la División de Lavado de Activos, eh, inclusive también la antidrogas. Entonces, hay desde un principio un interés desde Perú Libre por manejar la inteligencia, la información y parar los procesos desde inicios del gobierno. Mientras tanto, el presidente va organizando de otra manera y sale, y qué sé yo, y entiende que es importante manejar las Fuerzas Armadas por un lado, y ahí es el otro problema por el cual sale el ministro Ayala, y luego está el problema de la policía, por el cual termina saliendo el ministro Guillén, siendo Claro. Dimitri su jefe de gabinete, que no aceptó ese manoseo, y que además estaba sorprendido de las denuncias de la propia gente de la policía, el número 2 de la policía, bueno, que fue el que dijo aquí ya se han vendido los ascensos. Y eso está en el Ministerio Público. Entonces, todo ese panorama político que no desconoce el actual ministro, es el mar de fondo que explica muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Entonces, en este momento, ¿se fugó Silva? Sí, claro, se fugó, no está desaparecido, pese a que tuvo vigilancia hasta el día 6, en principio, que fue el día que él pidió que se la quite. Y todo esto ha ido pasando en nuestras narices. Estamos tan inmersos en el día a día de esta confrontación y esta pugna política y estos consejos de ministros descentralizados que son usados como aparato de propaganda, que se va diluyendo esto que es información de fondo que explica lo que está pasando, las fugas y la aparentemente impunidad en la que podrían quedar las cosas. De ahí la importancia, no sé si usted comparte, de que nada frene la investigación que está llevando a cabo el fiscal Pablo Sánchez y que cuando se elija un nuevo fiscal, ojalá que no retroceda y se adhiera a lo que ha hecho la ex fiscal Ábalos con otras investigaciones, porque no son una, son 3 investigaciones más que hay en contra del presidente Pedro Castillo. Yo espero y creo que, yo confío en que en el fiscal Sánchez, espero que quien lo vaya a reemplazar siga la línea. Creo que para todos en estos momentos es evidente que hay un problema muy serio en términos de honorabilidad y honestidad al interior del gobierno. Hay definitivamente ya demasiada información acerca de los actos de corrupción y además confío también y espero que en lo coyuntural, como es el caso de la policía y del ministro del Interior, el Congreso también haga su trabajo. Yo he escuchado expresiones de congresistas, pero hasta ahora no veo, se ha citado fiscalización, pero fiscalización no es, digamos, el lugar competente, es orden interno, seguridad, defensa, y es donde debe estar citado el comandante general de la policía y el ministro del Interior. O en todo caso, tienen el camino de la interpelación y de la censura, si es que así lo considera el Congreso, porque el presidente no lo va a remover. O sea, hemos visto ya cómo se ha actuado en esto y no lo va a remover porque lo que sí debe quedarnos claros a todos es que el principal beneficiario de esta desaparición del principal testigo, el principal beneficiario es el presidente de la República, porque de acuerdo a la hipótesis fiscal, él sería el que estaría encabezando esta suerte de organización criminal y sería el ministro de Transportes, el exministro de Transportes, el testigo prioritario en este proceso. Entonces, yo Señor, estoy seguro que lo quieren esconder debajo de la alfombra. clarísimo. Siempre un gusto conversar con usted, Ricardo. Muchísimas gracias.